la ley 27157. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el legislador? Bueno, vamos a ver. O sea, acá le estamos dando un encargo al notario, no un encargo especial, porque el notario no tenía esta competencia anteriormente. Como le repito, este era un trámite que se seguía ante el juzgado. Pero le está marcando unos límites. Le está diciendo, en primer lugar, tú solamente puedes hacer estos trámites respecto de predios urbanos, no respecto de cualquier predio. En segundo lugar, tienes que hacerlo respecto de los predios que están dentro de la jurisdicción donde tú desarrollas tu función notarial. En tercer lugar, tiene que tratarse de un notario que sea abogado, porque hay notarios todavía no abogados, como antiguamente se nombraban, que todavía se mantienen en ejercicio, pero la ley no les ha otorgado esta competencia a los notarios no abogados. Y además le he dicho, cuando lo que se va a rectificar es una mayor área, no puedes hacerlo, salvo que esa mayor área corresponda a un área que no está registrada, es decir, que no está inmatriculada, que no corresponde a ninguna otra partida registral. Si el área de catastro te dice, oye, el predio tiene una mayor área, pero esa mayor área no está invadiendo un área registrada, sino que corresponde a un área no inmatriculada, entonces sí lo puedes hacer, ¿no? Como una cuestión especial. Pero si el área es igual o menor, sí lo puede tramitar el notario, por este mecanismo. Sí, sí. El caso de los jueces de paz, que cumplen funciones notariales, ¿pueden hacer este tipo de trámites? No, solamente los notarios. Bueno, el procedimiento se inicia con la petición escrita del titular registral, autorizada por un abogado, porque es un procedimiento de carácter jurídico, que contenga todos los requisitos que establece el reglamento de la ley 27157, ¿no? Acompañando los gráficos, los planos. Estos planos tienen que estar visados por la municipalidad. El notario notifica a los propietarios de los predios colindantes, justamente en eso consiste la garantía del procedimiento, y además a las personas que tengan inscrito algún derecho sobre este predio. De repente, no solamente los propietarios de los predios colindantes pueden ser afectados, ¿no? Sino también quienes tengan inscrito algún derecho, algún acreedor, por ejemplo, hipotecario. Además, se fija carteles en el predio, se publica un extracto de la solicitud por 3 veces con intervalo de 3 días en el Diario del Peruano y en otro diario de gran circulación del lugar donde está ubicado el inmueble. El notario se constituye en el predio y levanta un acta de presencia notarial. Y transcurridos 25 días hábiles desde la última publicación, sin que se haya interpuesto oposición al trámite, el notario levantará un acta rectificando el área y los linderos. Respecto a este plazo hay una confusión, porque este plazo está establecido en la ley 27333, ¿no? Que por su rango normativo prevalece sobre toda otra norma de inferior rango. 25 días hábiles desde la última publicación, dice. Pero ustedes revisan el reglamento de la ley 27157, que es un texto único ordenado del 035-2006 vivienda, van a encontrar que se habla de un plazo de 30 días. Entonces, ante esta discrepancia, parece que no lo advirtieron quienes hicieron la modificación de este reglamento, se debe estar a lo que establezca la norma de mayor rango, ¿no? Que son 25 días hábiles. Bueno, en la práctica entiendo que los notarios prefieren esperarse los 30 días para no tener problema y recién levantan el acta formalizando la declaración de rectificación. Una consulta. A este procedimiento también se puede aplicar el ejemplo de un condominio, ¿no? Que tiene 8 edificaciones y de las cuales cuando hacen la junta de propietarios sale de que hay 4 departamentos que no están con error, o sea, figuran en otra toma. Y como las notificaciones son notariales, pues no existen esos predios, ¿no? Y es un problema a rectificar. Esa rectificación no alcanza eso. No, porque ahí lo que hay que hacer es una rectificación de la declaratoria de fábrica. No, la declaratoria de fábrica ha tenido el error de no consignar a los departamentos en ese edificio, sino en otro. Entiendo.
Claro, hay un error en la declaratoria de fábrica y lo que hay que hacer es una rectificación de la declaratoria de fábrica. A ver, no, lo que pasa es que nuevamente, ¿no? El mecanismo óptimo para cualquier intento de rectificación es la ley 27157. Si estamos hablando de una edificación ejecutada, terminada antes de la promulgación de la ley, julio del año 99, entonces yo puedo, utilizando el mecanismo de regularización, que es el formulario registral, la declaración del verificador, corregir esa inexactitud, ¿no? Porque ahí hay una inexactitud en la declaratoria de fábrica, ¿no? Y como consecuencia de esa rectificación, se incorporará dentro del predio que le corresponde a las secciones que no fueron comprendidas en él, con su respectivo título de dominio. Salvo que ya se hubiera hecho la regularización bajo este régimen, porque la ley no me permite hacer más de una regularización. Si ya se hizo, lamentablemente ya no puedo utilizar ese camino, que es el ideal porque es el más rápido, más fácil de utilizar. Si ya utilicé ese camino, lo único que me queda es hacer un procedimiento de rectificación de declaratoria de fábrica ante la municipalidad, para que la municipalidad sea la que constate, verificando el antecedente, que la declaración o la descripción del edificio ese no fue correcta y que debió considerarse no solamente las secciones que están descritas en él, sino también las otras secciones que aparecen indebidamente descritas dentro de otro edificio, y lo cual no concuerda con la realidad. O sea, ese debería ser el procedimiento regular. Ahora, el problema es que para hacer eso usted se mete ya por el trámite de aprobación municipal y cada municipalidad tiene su propio criterio, ¿no? Pero sin embargo esa es la vía correcta. Bueno, hablábamos de que hay un plazo de oposición. O sea, yo solicito la rectificación ante el notario utiliza todos los mecanismos de difusión y publicidad, con las notificaciones, el cartel, ¿no?, las publicaciones, y cualquier interesado ya tiene la posibilidad de formular una oposición si cree que esa rectificación va a perjudicar su derecho. Entonces, la oposición se presenta hasta antes de emitirse el acta notarial. O sea, no es que yo presente la oposición solo hasta el momento en que los 25 días hábiles del plazo que establece la ley, 25 o 30 días, cualquiera sea el plazo correcto. O sea, si el notario ha pasado 2 o 3 meses y no ha emitido el acta, no ha expedido el acta notarial, igualmente es posible que se presente una oposición y la oposición por su sola interposición suspende el trámite. El notario ya no puede seguir desarrollando el procedimiento porque se convierte en una contienda, ¿no? O sea, ustedes saben que el proceso notarial es un proceso no contencioso, es un proceso a solicitud de parte, ¿no?, y con publicidad para que cualquiera que se sienta afectado pueda oponerse. Cuando se opone, se forma una controversia y el notario no tiene facultad para resolver controversia. En consecuencia, la oposición lo que genera es la suspensión del trámite notarial. ¿Qué es lo que hace el notario en ese caso? Por mandato de este artículo 43, debe remitir el expediente al juzgado civil de turno. Dentro del tercer día hábil de presentar la oposición, dice esta norma. Acá había también un vacío, ¿no?, porque pareciera que el notario va a continuar con el proceso. Y no es así, ¿no?, porque el notario no tiene una demanda formalmente presentada. Entonces lo que hace el notario, no, el juez. Cuando el notario le deriva al juez, ¿no?, un expediente en el que se ha presentado una oposición, el juez lo que hace es notificar al interesado para que formalice la presentación de la demanda de rectificación con las formalidades de ley, y recién con la presentación de esta demanda el juzgado, haciendo uso de las normas del proceso que corresponda, ¿no?, empezará el proceso judicial propiamente dicho. Si la parte interesada no cumple con presentar su escrito de demanda con los requisitos que establece el Código Procesal, el juzgado da por archivado el expediente y ahí queda el proceso. Calificación registral de inexistencia de superposición.
La certificación registral que otorga el registro de que la mayor área de un predio no se superpone a otra registrada debe presentarse ante el notario que tramitará el procedimiento notarial de rectificación de área. Lo expresado no excluye que para el acceso al registro de la rectificación de área debe verificarse nuevamente a través de la oficina de catastro la inexistencia de obstáculos que emanan de registro tales como la superposición con propiedades de terceros. ¿Qué significa? Antes de empezar un proceso de rectificación, lo que hacemos es una evaluación, ¿no? Una indagación, justamente para ver si hay superposiciones o no. Y puede ocurrir que en esa parte, en esa etapa, el área de catastro, del registro, me diga que, si bien es cierto, hay una mayor área, esta mayor área no se superpone con un predio anteriormente inscrito. Entonces, ¿eso qué hace? Bueno, me da a mí la convicción de que puedo iniciar el proceso notarial, ¿no? Porque la ley dice que el notario puede llevar adelante un proceso de rectificación aun cuando el área que se rectifica sea mayor a la registrada, siempre y cuando esta mayor área no se superponga con un área anteriormente inscrita. Entonces, claro, eso lo que hace es permitirme iniciar el proceso notarial. Pero cuando concluye el proceso notarial y se presenta el registro, pueden ocurrir dos cosas. O que ya se haya inscrito esa parte, esa mayor área, o que en el catastro se den cuenta que la certificación que dieron era incorrecta. Entonces, lamentablemente, como el área de catastro está en formación, en forma progresiva y todo lo que se dice cuando emiten un certificado, no sé si ustedes han visto un certificado de búsqueda catastral, nos dice un montón de cosas, ¿no? Nos dicen, bueno, el predio, el polígono se ubica en el ámbito gráfico de tal partida y al final nos dice, sin embargo, el área, la información está en proceso de incorporación progresiva, o sea, como diciendo, por si acaso, de repente lo que te he dicho no es correcto. Entonces nos deja medio en duda, ¿no? Sí. Es buena la pregunta. Normalmente los certificados de búsqueda catastral demoraban un montón. Demoraban más de un mes, ¿no? 2 meses casi. Uno tiene que tener mucha suerte para que salga en menos tiempo. Recientemente se ha tratado de corregir eso. ¿Por qué? Porque en el procedimiento interno, por lo menos en Lima, para provincias sí existía una directiva que estableció un plazo de 7 días para la emisión de los informes. Pero en Lima no existía esta obligación de tiempo. Entonces, es por la carga, ¿no? Porque Lima siempre es más, está más abarrotada de trabajo. Entonces, en algún momento seguramente se pensó que mejor no había que presionar al área de catastro porque iba a colapsar. Pero esto ya se corrigió, ¿no? Ya hace casi un año, bueno, no tanto, pero hace ya varios meses que se pidió una disposición interna por la cual se ha establecido la obligación del área de catastro de emitir los informes en un plazo máximo de 7 días. Sí, 7 días. Sí, claro, hay una directiva expresa. No tengo el dato específico, pero sí está, sí está. Voy a pasar la información para que a través de los organizadores se les haga llegar a ustedes el dato correcto. Claro, en los hechos muchas veces no se cumple el plazo, ¿no? Pero una cosa que no se cumpla porque no está normado, como era en el caso de Lima hasta hace poco, y otra cosa que no se cumpla porque los funcionarios no controlan el cumplimiento de los plazos. Sí. Como le repito, o sea, a la municipalidad solamente se le notifica si es propietaria de un predio colindante. No se le notifica por tener colindancia con la vía pública. O sea, si el predio colindante, un lote, un área de aporte, ¿no? Un área de recreación, es un bien colindante, sí se le notifica a la municipalidad siempre y cuando la municipalidad tenga titularidad inscrita vigente.
pero no se notifica a la municipalidad si lo que ocurre es que uno piensa que se le debe notificar porque hay colindancia con la vía pública, ¿no? Eso ya está determinado claramente. El procedimiento sí, el procedimiento de rectificación, conforme a estos parámetros, sí. Siempre y cuando, como lo repito, en el caso de que el área sea mayor a la registrada, siempre y cuando la oficina de catastro haya dicho que esa mayor área no se superpone con predio inscrito. Ese es el único caso en el que no se puede utilizar el procedimiento notarial. En ese caso no se puede utilizar el procedimiento notarial, ¿no? Si el área es menor a la inscrita, sí. Si el área es igual a la inscrita, también. Si el área es mayor a la inscrita, pero no se superpone con un predio, también. Pero si el área es mayor a la inscrita, pero se superpone porque el área de catastro ya lo dijo, en ese caso no se puede. Sí, claro, hay un incumplimiento de plazo. Claro. Ahora, hay que entender, el procedimiento de expedición del certificado no pasa solamente por el área de catastro, ¿no? Catastro hace la evaluación técnica, emite un informe, que es el informe que tiene este plazo de 7 días, y ese informe va a un área de certificación. Muchas veces ocurre que el área de catastro sí cumple con el plazo, ¿no? Lo cumple probablemente con las justas, pero lo cumple. Pero es en el área de certificación donde a veces se produce también un atraso injustificado, ¿eh? Porque el área de certificación no hace ninguna evaluación. El área de catastro lo que hace es trasladar lo que ha hecho, la información que ha dado el área de catastro. Entonces, certifica lo que dijo catastro. Entonces, no debería haber un plazo mayor. Si hay un exceso en la atención de ese servicio de publicidad, sí corresponde una queja, ¿no? Por defecto de procedimiento. Y si el registro advierte que existe superposición con otros predios inscritos, bueno, no procede la rectificación. No, siempre y cuando sea procedimiento notarial, ¿no? O sea, eso es tajante. Eso es tajante y lo repito una vez más. Muchas veces lo que ha ocurrido es que el procedimiento notarial se ha iniciado porque el registro me dijo que no se superponía. Pero aún así, aún cuando yo tenga el certificado que me dio el registro y que me dijo que no se superponía, si cuando llega el registro vuelven a evaluar y detectan que sí hay superposición, sea porque recién se ha inscrito esa área o porque ya está inscrito y no se dieron cuenta anteriormente, igualmente eso impide que la rectificación sea admitida en el registro porque el procedimiento notarial no era el adecuado. ¿Y qué pasa si el registro me dice, la verdad que he evaluado, tengo dudas, la información no es precisa y no sé decirte si se puede o no se puede? ¿No? Que también nos dice muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces ocurre que uno le pide al registro que le diga, oye, quiero saber si esta área está inscrita o no está inscrita. Y me contestan ni sí ni no, sino todo lo contrario. O sea, una cosa así media confusa, no me da certeza si está o no está. Bueno, lo que ha ocurrido como consecuencia de esto es que el tribunal haya dicho, mira, si catastro no dice claramente que se superpone, entonces no se puede impedir la inscripción. O sea, si catastro me dice categóricamente se superpone, hay una mayor área que se superpone con otra área registrada y lo dice categóricamente, no se puede hacer nada, ¿no? Porque está clarísimo el impedimento. Pero si catastro me dice algo ambiguo, me dice no es posible determinar si hay superposición, entonces la duda favorece al administrado. Ustedes conocen el latinazgo, dice, ¿no? Indubio pro reo en caso penal, ¿no? Indubio pro operario en caso de derecho laboral. Indubio pro, no me acuerdo cómo es, contribuyente, ¿no? En caso de, bueno, en este caso es indubio pro accione, como dicen los autores. Pro accione significa en favor del procedimiento, en favor de la acción, en este caso de la acción administrativa. La duda de la administración no puede perjudicar al administrado. Entonces, si la administración me dice que no está seguro si se superpone, esa duda favorece al administrado. En consecuencia, se admite la inscripción. Procede la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas de un inmueble mediante el procedimiento notarial cuando el informe del área de catastro advierte que el área en exceso se encuentra en zona sin antecedentes registrales. Bueno, esto es lo ideal, ¿no? O sea, si yo tengo un informe de catastro que me dice eso, es lo ideal. O sea, lo único que uno tiene que
que esperar que cuando llegue el procedimiento al registro diga lo mismo, nada más, ¿no? Pero digamos que esta es la forma en que yo voy a tener certeza de que puedo llevar adelante un proceso notarial. Se requiere la conformidad de los propietarios colindantes. Bueno, muchas veces ocurrió esto, ¿no? O sea, ¿qué pasaba? Que yo seguía un proceso notarial, ¿no? Donde se había hecho los mecanismos de publicidad, las notificaciones, las publicaciones, y cuando llevaba el título de rectificación al registro, el registrador decía: ah, no, pero yo necesito que me acredites que los colindantes han prestado su consentimiento, ¿no? Porque hay una mayor área. No, obviamente no, pues no, porque ¿para qué hago eso? Si me pide eso, entonces mejor hago la escritura pública, el acuerdo directo, ¿no? El procedimiento es justamente cuando no voy por el mutuo acuerdo. Si voy por el mutuo acuerdo, tengo que obtener el consentimiento de los colindantes. Digamos que en el procedimiento notarial lo que existe es un consentimiento tácito por la no oposición, ¿no? Pero finalmente, ante la duda de si se requiere consentimiento o no, la respuesta es no. No se requiere consentimiento porque para eso había un procedimiento donde se han ejecutado actos de procedimiento que han cautelado las garantías del debido procedimiento de los colindantes. No es exigible la regularización o el saneamiento. Ustedes recuerdan lo que dijimos en la mañana, ¿no? O sea, puedo utilizar el mecanismo de regularización de subdivisión a través del FOR. Le dije, solo si es como acción complementaria de una acción de regularización, de edificación o de saneamiento de propiedad. O sea, de otra manera no puedo utilizar el mecanismo de subdivisión sin autorización municipal. Entonces, existió la duda. Bueno, entonces, si voy a rectificar un área, esa rectificación por procedimiento notarial tiene que hacerse porque también estoy tramitando una regularización de edificación, o porque estoy saneando el título de propiedad, o puedo hacer la rectificación solita. Y lo que dijo esta directiva del año 2003 es no, la ley no ha establecido que esto sea un complemento. La ley lo que ha establecido es un procedimiento, ¿no? Y la única limitación que ha establecido es que sea un predio urbano, que lo haga un notario de la jurisdicción del predio, que sea un notario abogado y que se cumpla con los mecanismos de publicidad que establece esta norma. En consecuencia, no necesito hacer la rectificación de área como complemento de una acción de regularización de edificación o de un trámite de saneamiento de propiedad. O sea, puedo hacer la rectificación de área pura y simple, siguiendo este procedimiento. Otra precisión reglamentaria. Bueno, como le dije, debe tratarse de un predio urbano. Urbano en su sentido más general, ¿no? Más extendido. Es decir, un predio que esté dentro de una zonificación urbana. El literal K del artículo 5 de la ley 27333 dice: es procedente la inscripción de la prescripción adquisitiva de dominio y la formación de títulos supletorios respecto de inmuebles situados. Como estamos hablando de una regularización de una situación de hecho, basta con que la municipalidad me diga, me certifique que ese predio está en un ámbito urbano, para que yo por la sola declaración, no la puedo cuestionar porque es una declaración de un órgano administrativo competente, asuma que el predio es urbano y por tanto puede ser materia de este procedimiento de rectificación. Sí. Sí, dime. Bueno, la norma no ha dicho cómo. O sea, la norma no estableció cuál es el procedimiento ni la formalidad. Entonces, como no ha dicho cómo,
Eso va a depender de cada municipio. O sea, si usted consigue que la alcaldesa de Lima le otorgue a usted un certificado que diga: yo, alcaldesa de Lima, declaro que el inmueble ubicado en el lote tal, de manzana tal, es un inmueble ubicado en zona urbana, suficiente. Obviamente eso no va a ser posible porque no es la persona que se encargue de emitir ese tipo de certificación. Entonces dependerá del órgano municipal. Pero para efectos registrales, cualquier documento otorgado por una autoridad municipal competente. Si lo otorga, generalmente, ¿qué es lo que se utiliza para certificar la condición de urbano? Un certificado de zonificación o un certificado de parámetros. Son los documentos que se utilizan normalmente y regularmente. Pero si usted trae frente al registro la certificación del jefe de desarrollo urbano, del jefe de obras privadas, en fin, como se llame en cada entidad municipal, suficiente. No, el municipio distrital. Distrital, sí. Sí, bueno, sobre ese tema sí hay que tener claro, ¿no? Porque también hubo una confusión. O sea, es el municipio del ámbito donde está ubicado el predio. O sea, no es el municipio provincial, sino el municipio local, ¿no? La municipalidad distrital en el caso. Será la provincial si está ubicado el predio en el cercado, ¿no? Proceso judicial. Bueno, el proceso judicial es el que siempre ha existido, ¿no? O sea, como les comenté, antiguamente se llamaba proceso de mensura o remensura de inmuebles, ¿no? Después se llamó proceso de rectificación del año 68 con un proceso de carácter no contencioso, y actualmente es un proceso judicial de naturaleza contenciosa. Y eso es lo contradictorio, ¿no? Porque si antes era un procedimiento no contencioso a cargo del Poder Judicial, porque en realidad, en estricto sentido, no había controversia, ¿no? Alguien pide: oye, mi título tiene un error y quiero rectificarlo. No me estoy peleando con nadie, estoy diciendo que mi título tiene un problema. Y si en la publicidad de ese título alguien se opone, allá se formará una controversia, ¿no? Antiguamente los procesos no contenciosos llevados ante un órgano jurisdiccional podían convertirse en contenciosos, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Porque es el Poder Judicial el que está llevando a cabo el proceso. Luego se le faculta a los notarios, con esta ley 27157 y la 27333, a tramitar estos procesos no contenciosos en tanto no haya controversia. Entonces, la línea es que más bien ese tipo de solicitudes sin contienda puedan ser tramitados de manera ágil y ligera. Sin embargo, el legislador del Código Procesal, por alguna razón, consideró que en estos casos debe haber una contienda, ¿no? Una contienda donde no la hay. Una contienda es cuando uno tiene una disputa, pero cuando uno quiere rectificar y no hay alguien que se haya opuesto, no hay una disputa. Simplemente hay un pedido que habría que comunicarlo para ver si alguien considera que eso afecta a su derecho, pero hasta ese momento no hay una disputa. Entonces creo que el legislador ahí sí se excedió, y además hay una línea totalmente contraria, ¿no? Porque mientras por un lado se ha utilizado mecanismos que han aligerado este trámite, que lo han sacado de la esfera judicial para que vaya más bien por un camino notarial, que puede ser mucho más, y de hecho es más ágil, ¿no? O sea, si uno pide una rectificación por el trámite notarial, obtiene un resultado en un tiempo promedio, pueden ser 2 meses, doctora, ¿no? Menos de 2 meses. Entonces, digamos que es obviamente una vía óptima. Puede ser que el problema sea el costo, ¿no? Porque los procesos notariales tienen un costo más o menos superior al que tiene un proceso judicial. Pero costo-beneficio, ¿no? Un proceso judicial, ¿cuánto demora en el Perú? No se sabe. Es incierto, pues no sé, uno no puede definir cuánto, ¿no? Muchas veces los clientes nos preguntan a nosotros: doctor, ¿y cuánto va a demorar? Y uno, la verdad es que se muere de vergüenza porque yo no puedo decir cuánto va a demorar un juicio. O sea, y obviamente muchas personas no quieren entrar en un juicio precisamente por eso, por la incertidumbre. Uno no puede saber si me voy a demorar. Bueno, y además no solamente por el tiempo, sino porque muchas veces en un proceso judicial las cosas se hacen tan rígidas que uno no tiene dominio del resultado. Una de las cosas principales que el sistema registral ha aportado al derecho es la previsibilidad, ¿no? La predictibilidad. Yo con toda esta información, si yo la manejo bien, yo voy a saber, si organizo bien la documentación, si estoy bien los antecedentes, si tengo todo listo, yo puedo predecir cuál va a ser el resultado. ¿Cuáles son mis puntos de riesgo? ¿Cuál es el punto crítico donde de repente si paso eso gané y si no paso ya perdí? Pero eso es predecible a partir de una información clara. Cuando uno ingresa a un trámite judicial, lamentablemente
el resultado es absolutamente incierto, ¿no? Entonces, por eso es que el sentido ha sido tratar de desjudicializar aquello que no tiene en esencia un contenido en controversia, como estos casos, ¿no? Esa ha sido la razón. Porque no hay una controversia que, obviamente, si hay controversia, solamente el Poder Judicial la puede resolver, salvo que se haya optado por la vía arbitral o la conciliación. En el campo de la rectificación, lamentablemente, el esquema de la rectificación de áreas se ha incorporado como un proceso abreviado de carácter contencioso, donde hay todo un despliegue de proceso, y se aplica obligatoriamente para todo lo que supone una rectificación de áreas o medidas perimétricas. De acuerdo con el sistema de folio real, a efecto de inscribir una sentencia de rectificación de área y lindez de un inmueble, que al existir áreas que se superponen con otras ya inscritas conlleva el supuesto de duplicidad parcial, se requiere que el juez de la causa, en base a lo resuelto, disponga el cierre parcial de las áreas que se superponen con el inmueble en materia de la solicitud de rectificación. Bueno, es un procedimiento antiguo del año 2000. O sea, siempre ha existido el deseo de que el registro tenga la información ordenada, ¿no? Que no exista una información contradictoria. Por eso es que muchas veces había esta discusión entre el Poder Judicial y el registro, porque si bien es cierto, hay jueces que no entienden la mecánica del sistema registral y dictan disposiciones que desordenan, ¿no?, la información registrada como un historial jurídico ordenado. También es cierto que muchas veces los registradores se han excedido en sus funciones y han empezado a solicitar al juez información que es parte de su pronunciamiento jurisdiccional. Si un juez, por ejemplo, ordena una rectificación porque su convicción jurisdiccional le da esa certeza, nadie debería discutirle ese fallo, ¿no? Puedo advertirle que hay una inadecuación o que hay un aspecto que no está claro, pero nada más. Procede a inscribir la rectificación de área de un inmueble en virtud de un mandato judicial, a pesar de que el área que se ordena rectificar se superpone con otro inmueble inscrito en partida registral distinta, toda vez que el juez, al momento de dictar la sentencia, debe haber evaluado los planos en donde se evidencia dicha superposición y que en copia certificada forman parte del presente título. Pero claro, o sea, si el juez lo ordenó es porque el juez evaluó y porque el juez ya decidió. O sea, el funcionario administrativo no puede hacer una objeción. Bueno, obviamente, como todo proceso judicial, no necesito llegar hasta el final si es que las partes se ponen de acuerdo, ¿no? En ese caso, ¿qué sucede? La conclusión anticipada del proceso, por acuerdo voluntario de los propietarios, ¿no? Si en la tramitación los emplazados, o sea, yo he tenido que notificar como emplazado, fíjense ustedes, en un caso como este, yo considero como demandado a mi vecino, a mi colindante, y lo notifico como que él fuera con el que tengo una controversia cuando en realidad nunca hemos peleado. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ese emplazado o de repente se asusta porque no entiende estos temas judiciales y piensan que alguien le quiere hacer daño y empieza a pelear, pero no, y se forma un pleito interminable. O de repente se da cuenta que, oye, en realidad acá no hay ninguna controversia, ¿no? O sea, yo nunca te he discutido esa propiedad y tú nunca me has invadido la mía, sino que hemos estado siempre acá. Entonces vamos al juez a decirle que no hay pleito, que estamos de acuerdo y que se rectifique como lo has pedido. Perfecto. El juez ya no me tiene que decir nada, ¿no? Ah, bueno, ¿están de acuerdo ustedes? Se hace una resolución, se dispone la conclusión anticipada del proceso por acuerdo de las partes. Y se otorga la escritura pública correspondiente. Sí. Cuando voy a acudir a solicitar la rectificación de mi área, de mi propiedad, también tengo que pedir la rectificación del colindante porque tiene que disminuir su área de él. Bueno, ¿necesito los dos o solamente mi propiedad? A ver, lo que ocurre es que va a depender del caso, ¿no? Puede ocurrir que efectivamente yo tengo un área que gráficamente está superpuesta con lo que en el registro pareciera que le corresponde a mi vecino. En consecuencia, esta mayor área debe ser mía y debe ser retirada de la partida del vecino, ¿no? En ese caso, obviamente debe corresponder eso, ¿no? Que se corrija mi área creciendo y que se corrija el área del vecino disminuyendo.
Pero de repente no ha ocurrido eso. Y lo repito una vez más, porque este tema es muy importante. De repente yo estoy creciendo porque la medida inicial no fue correcta. Y mi vecino no está disminuyendo porque su área sigue siendo la que él siempre ha tenido. Y corresponde a sus títulos. O sea, puede haber ocurrido eso. Entonces, dependerá del caso. Si ha sucedido que yo en realidad tenía un área que parecía en el registro como que fuera de propiedad del vecino, obviamente tendría que disminuirse su área y ampliarse la mía. Pero si yo he ampliado porque mi medición era incorrecta, era inexacta, y mi vecino no se ha afectado porque él tiene el área que siempre le ha correspondido, entonces no tengo por qué disminuir su área. Entonces, no necesariamente el crecimiento de mi área implica la disminución del área colindante, ¿no? En el ámbito judicial, el que evalúa y decide cómo se hace es el juez. O sea, eso es un tema clarísimo. Rectificación en mérito de documentación fehaciente. O sea, lo primero que tenemos aquí es el criterio vinculante establecido por el registro del error de cálculo. ¿Qué es un error de cálculo? Oye, en el registro yo tengo un inmueble que tiene 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Pero el área inscrita es 180. 10 por 20 me da 200, no me da 180. Obviamente acá hay un error de cálculo, pues, ¿no? Matemática pura, así, de la más simple, porque no nos vamos a complicar. Obviamente no todos los casos son tan evidentes ni tan fáciles, ¿no? O sea, ocurre que las medidas son las mismas, pero el resultado que se obtiene con las medidas inscritas es diferente del que está inscrito, ¿no? Ahora es más fácil, ¿no? Ahora yo ingreso las medidas a estos sistemas, el AutoCAD y estas cosas, y ¡boom!, la máquina automáticamente me arroja el resultado. Y si el resultado que me arroja la máquina con las mismas medidas, yo no estoy variando las medidas inscritas, las medidas perimétricas, con las mismas medidas perimétricas, yo ingreso los datos al sistema, el sistema me va a arrojar un resultado que es cierto, que no se equivoca. Entonces, si ese resultado me dice que lo que está inscrito es incorrecto, oye, no necesito hacer un trámite, ¿no?, de notificación de colindantes, porque no estoy alterando nada. El gráfico es el mismo, sino que el resultado, lo que le llaman los autores la cabida, ¿no? La cabida es el área que está encerrada dentro de un polígono. Esta cabida es errónea. No crezco en ninguno de mis lados perimétricos. La cabida es errónea. Para quienes somos bastante difíciles de entender cuestiones matemáticas, este ejemplo pone, ¿no?, de manera bastante ilustrativa el caso. Si tengo 10 metros de frente y de fondo y 20 metros a los costados, el área resultante debería ser 200. Ahí no tenemos ni la menor duda. Sin embargo, el título de propiedad decía 180, con estas mismas medidas perimétricas. Esto es un típico caso de error de cálculo. Sí. Las medidas perimétricas o el área. Pregunto esto porque yo tengo un caso en el que las medidas perimétricas ha habido un error, es un lote bastante grande, y en uno de los lados, en vez de decir 194, dice 149. Tiene invertidos los números. Pero en el plano, que está en registros públicos, en el título archivado de la independización, cuando un ingeniero va con su escalímetro, mide y realmente era 194. El área está bien escrita como si fuera 194. O sea, si uno hace el cálculo, realmente el área que tiene es de acuerdo a un perímetro de uno de los lados de 194. Pero cuando uno ve qué es lo que está escrito es 149. ¿Qué es lo que manda? ¿El gráfico manda el perímetro o manda el área? A ver, lo voy contestando de a poquito. En principio, el área es el dato menos importante, el dato menos cierto, ¿no? De acuerdo a la naturaleza de esta información física, el área es el resultado. Entonces yo me puedo equivocar en el resultado, pero siempre y cuando yo tenga certeza de las medidas perimétricas. Las medidas perimétricas no pueden cambiar. Si yo tengo certeza en las medidas perimétricas
y esas medidas perimétricas se corroboran con lo que está en la realidad física, entonces yo voy a tener un resultado que de repente discrepa del título, pero no me importa pues, porque si discrepa del título eso es fácil de corroborar. Entonces lo que manda son las medidas perimétricas en principio, pero lo que usted me dice es, ¿y qué pasa si una medida está equivocada? O sea, claro, hay formas de ver, oye, me voy con mi calímetro, el ingeniero, el mismo señor de catastro me va a decir, sí pues, pero en el documento hay un error, ¿cómo lo corrijo? Y lamentablemente ahí sí nos tropezamos con las formalidades. En este supuesto de rectificación por error de cálculo, lo que nos ha hecho el tribunal es, bueno, esto es un tema elemental, ¿no? O sea, si las medidas no cambian, si las medidas son las mismas que están inscritas, pero el área técnica me dice que el resultado no es el que está inscrito, y eso lo dice pues el área correspondiente, y además me lo dice el propietario con un sello de la municipalidad, porque me presenta un plano y una memoria descriptiva que la municipalidad ha avisado, y para avisar eso ha tenido que ir a hacer una verificación física del predio. Entonces, ¿para qué necesito desarrollar el procedimiento de notificación con los colindantes? No es necesario. No es necesario en ese caso. Pero si yo quiero variar una medida inscrita, lamentablemente sí estoy saliéndome del supuesto. Sí tendría que ser el procedimiento de rectificación de esa medida. Va a ser más fácil seguramente, ¿no? Porque es una comprobación objetiva y técnica, ¿no? Pero tengo que seguir el procedimiento. Sí, sí. Sobre todo cuando crezco, ¿no? O sea, por error se puso 149, pero en realidad 194. Entonces, para el registro estás creciendo, entre comillas, ¿no? O sea, no crezco porque la longitud... Porque es el resultado. Exactamente, sí, exactamente. Entonces, este es un criterio vinculante, lo que significa que esto es como si fuera una ley. O sea, ya la jurisprudencia adquiere carácter de obligatorio cumplimiento para los registradores, y los registradores tienen que aplicar. Pero como es un tema en que el tribunal ha tomado una posición de avanzada, pues el tribunal ha dicho, bueno, considero que acá no es necesario el procedimiento. ¿Por qué? Porque el procedimiento está estructurado para otorgar garantías a los colindantes. Porque los colindantes podrían, como una condición, podrían verse afectados, entonces tiene que enterarse de que alguien quiere rectificar. Pero si las medidas perimétricas no están cambiando, no, ni siquiera en el caso que se ha propuesto en la pregunta anterior, son exactamente las mismas que figuran inscritas, entonces obviamente no hay ningún perjuicio. Y como el resultado o la cabida, que es el área, es el dato menos importante, o sea, donde hay menos certeza, entonces no es necesario que yo tramite o desarrolle este procedimiento de cautela de los administrados colindantes. Basta con la presentación fehaciente, que son los documentos visados por la municipalidad. ¿En qué caso no procede la rectificación por error de cálculo? No procede si alguna de las medidas varía, aunque sea una variación pequeña. Aunque sea una variación pequeña. ¿Por qué? Bueno, porque el tribunal no ha querido correr ese riesgo, pues, ¿no? El tribunal le ha dicho, mira, acá sí no me queda ninguna duda, pues si las medidas son exactamente las mismas, no hay ni un centímetro de diferencia, bueno, claro, pues es obvio, pues 10 por 20 es 200, pues, ¿no? 180 era un error, un error de cálculo, una inexactitud. Pero si acá, este es 10, y acá aparece, no era 20, era 20.5, ¿no? Pues físicamente no es 20, pues se midió con esas medidas antiguas, esas herramientas no tan precisas, y no midieron exactamente que la longitud no era 20, sino 20.5. Ya varió un dato inscrito. Entonces, lamentablemente en ese caso el tribunal ha dicho no. Cualquier variación, por más mínimo que sea la discrepancia, me obliga a mí a exigirle al interesado que tramite el procedimiento de rectificación por notificación a los colindantes, dándoles la oportunidad que formulen la oposición. Bueno, en este caso, la existencia o preexistencia de duplicidades, o sea, si yo lo que voy a hacer es de 180 pasar a 200, en realidad es simplemente porque la operación matemática me corrobora que ahí había una inexactitud. Entonces, si eso es así, da lo mismo que acá existe una superposición o no. Por realidad no estoy creciendo, ¿no? No estoy creciendo de 180 a 200. Estoy simplemente corrigiendo un dato inexacto. Entonces, que la duplicidad parcial se produzca, bueno, siempre ha existido la duplicidad.
no se produce la duplicidad como consecuencia de un crecimiento en el registro. En el registro no estoy creciendo. O sea, el polígono es el mismo, sino que el dato del área era incorrecto. Entonces, el hecho de que exista una duplicidad o que se advierta una duplicidad, en estos casos no constituye un obstáculo. ¿Qué sucede si el área de catastro me dice que no puede determinar la ubicación espacial del predio? Ubicación espacial significa, para entenderlo mejor, cómo localizo el polígono del predio dentro de una base gráfica. Y este es un tema que nosotros a veces no entendemos hasta que nos acercamos a ver cómo trabajan los técnicos del área de catastro. O sea, si este es el predio, este es el ámbito rectangular del predio, yo tengo certeza de sus medidas perimétricas, ¿no es verdad? Ya sé que mide 10 por 20. Todo esto, no hay ninguna duda de sus medidas perimétricas y del área resultante. Pero ¿cómo sé que está ubicado acá? Porque esta misma figura poligonal la puedo desplazar ligeramente y se ubica acá, ¿no? O de repente se ubica acá, o se ubica más acá, o se ubica por acá. Entonces, cuando no existe certeza en la localización del perímetro, del polígono del predio, en consecuencia no tenemos seguridad si estamos afectando o no el derecho de un tercero. No, si yo rectifico, porque ese también es el otro problema, ¿no? Cuando yo rectifico, digamos un predio que ha sido inscrito hace 50 años, obviamente es un predio que no tiene data técnica cierta, no tiene coordenadas UTM, ¿no? Las coordenadas son los números que uno tiene en los puntos, en los vértices. Esos números, como le dije, son datos georreferenciados que me permiten a mí localizarlo con certeza en una base gráfica. Yo sé que el número tal está ubicado en esta puntita, en esta esquina. Entonces ya sé que esa es su localización. Me falta el de los otros puntos, o sea, tengo un punto, pero no tengo los otros. Tengo que tener alguno otro más para localizarlo con certeza. Esa es la localización. Pero la información inscrita, como no tenía data técnica, antiguamente no se exigía esta data técnica, no me da información cierta. En algunos casos de predios urbanos, el hecho de haber ido conformando toda la gama urbana ya me permite tener, por otras razones, certeza de la ubicación. Pero existen casos en los que no se tienen estos elementos de certeza. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? El tribunal ha dicho, si el área de catastro no puede determinar la ubicación espacial del predio, no puede ser aplicado el precedente de observancia obligatoria referido a la reactivación de área por error de cálculo. O sea, tiene que existir, respecto del área técnica de catastro de registro, una corroboración de que la data que yo estoy incorporando a esta mayor área, perdón, a este predio, a este polígono, se localiza exactamente en una zona donde no me produce una invasión a predios colindantes. Si el área de catastro me dice, mira, en realidad toda esta zona pues está media nebulosa, acá en el área gráfica del catastro hemos tratado de armarlo y no podemos hasta ahora, no tengo certeza. En ese caso, como hay esa imprecisión, el tribunal dice, bueno, yo no puedo correrme el riesgo de incorporar como oficial los datos que ahora me están presentando, porque yo estoy presentando datos oficiales ahora georreferenciados, porque no sé si con esta información, como me estoy saliendo de la línea del procedimiento regular, de repente podría ocasionar un perjuicio a un colindante. En ese caso, cuando el área de catastro me dice que no se puede certificar la localización espacial, el tribunal ha dicho, bueno, en ese caso no se puede aplicar el precedente de observancia obligatoria. Procede a rectificar, vía rectificación, consignar el área remanente omitida luego de una independización en mérito al plano y memoria descriptiva en la que consta dicha área remanente, cuya conformidad con el antecedente registral ha sido establecida por el área de catastro. Bueno, ese es en los casos en los que no quedó claro cuál es el área que iba quedando en una partida luego de las independizaciones. Yo, bueno, sí, claro, como es un área inscrita, es un área que va quedando medio confusa, ¿no? O sea, cuando uno hace una independización debería siempre tenerse certeza de qué es lo que queda. En principio debería ser siempre así, pero como el registro no ha sido ordenado, ocurre que muchas partidas han tenido información pues muy desordenada, ¿no? Existen muchas independizaciones que se han hecho de una manera poco clara, con poca información o con poca o con ninguna información gráfica. En consecuencia, ante la inexistencia de esa evidencia en el mismo registro, no se puede determinar cuál es el área remanente, el área restante que va quedando. Pero si esto se puede rectificar,
utilizando estos mecanismos, entonces no hay ningún problema. Rectificaciones efectuadas por COFOPRI. Procede vía rectificación consignar el área remanente omitida luego de una independización en mérito al plano y memoria descriptiva en la que consta dicha área remanente cuya conformidad con el antecedente registral ha sido establecida por el área de catastro. Bueno, COFOPRI además, como le dije, tiene su competencia especial y sus facultades muy especiales. Un aspecto que me parece necesario también explicar con ustedes. Ya sabemos que yo puedo rectificar un error de cálculo sin necesidad de tramitar un procedimiento. También sabemos que yo puedo rectificar reduciendo la medida, ¿no? Sin necesidad de utilizar un procedimiento. O sea, si yo reduzco la medida inscrita, y con eso queda claro que no estoy perjudicando a un tercero, no necesito un procedimiento. Ahora, ¿qué sucede? Estos temas, en realidad, uno los va entendiendo a partir de la casuística. ¿Qué sucede si yo, digamos, 10 por 20 debería ser 200 en todos los casos? Yo acá no tenía 20, si no tenía 25, ¿no? Inscrito, 25. Pero era incorrecto, porque la medida real debería ser 20. Esto es lo real, esto es lo inscrito, y esto es lo real. O sea, 10 por 20 debería darme 200. Pero estaba inscrito acá con 180. Entonces, ¿qué sucede si yo digo, no es 25, sino es 20? O sea, no llega hasta acá, sino hasta acá. Y además, como tengo 10 y es 20, no puede ser 180, pues 10 por 20 es 200. ¿Se puede rectificar sin necesidad de un procedimiento? ¿Qué opinan? Se podría. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Perdón? No se afecta a los colindantes. Al contrario, se está reduciendo, ¿no? Si esta medida creciera, de repente, no hay una duda, pero no crece, se reduce. Se reduce y en consecuencia no sucede que me estoy... Lo que crece es el área. Lo que crece es el área, pero el área crece porque hubo un error de cálculo. Si el área real es 20 y yo tengo 10, el área real siempre ha sido 200. Si yo me ciño a la medida inscrita, debería tener no 200, sino 250. O sea, si yo me ciño al procedimiento, yo tendría que hacer 2 etapas, ¿no? Tendría que primero rectificar por error de cálculo con lo que está inscrito. 10 por 25, no los modifico, ¿eh? Hago el procedimiento de rectificación por error de cálculo y obtengo 250. ¿No es verdad? Y ahí estoy bien porque la jurisprudencia vinculante me lo permite. Y una vez que hice esto, digo, bueno, pero en realidad no tengo 250 sino 200. Y acá no tengo 25 sino 20. Entonces reduzco hacia el interior. Con lo cual no estoy afectando a tercero, como bien ha dicho usted. Y corrijo la medida de 250, corrijo el lindero de 25, ¿no? Y como me reduzco al interior, de acuerdo al otro criterio jurisprudencial, que aunque no es vinculante, es reiterado, y corrijo la medida a 200. Lo he hecho en 2 etapas. ¿Podría hacerle una sola etapa? Podría decirle, oye, mira, en realidad acá hay 2 problemas. Primero un error de cálculo y después una reducción de medida, porque la realidad es esa. Podría presentarle al registro esa propuesta de rectificación, ¿no? Estoy uniendo rectificación de error de cálculo con rectificación por menor cabida. Lamentablemente el tribunal ha dicho que no. Lamentablemente ha dicho que no. De manera, de mi punto de vista, incorrecta. Pero bueno, ha dicho que no porque el precedente habla de que no debo variar las medidas. Así la varía hacia menos,
ya estoy fuera del supuesto del criterio vinculante. Me parece que ha habido un temor en el tribunal infundado, un temor a seguir avanzando, ¿no? Porque cuando se crea la figura del error de cálculo, en realidad fue pues un paso de avanzada, ¿no? Y dijo, bueno, acá nosotros somos profesionales, no necesitamos escudarnos en las formalidades, ¿no? Y hay que ser un poco proactivos, ¿no? Con el derecho, con el desarrollo de los temas urbanos, y hay que prescindir de los mecanismos de procedimiento que le crean pues una barrera burocrática a los administrados, ya que facilitarles la solución de inexactitudes registrales, porque finalmente estamos ante un supuesto de inexactitud registral, ¿eh? Y la inexactitud registral se corrige en el registro siempre. Lo que pasa es que utilizamos mecanismos fuera de registro para tener mayor certeza y para evitar que existan perjuicios a terceros, nada más. Pero si no fuera así, como hemos visto con el error en el nombre, por ejemplo, imaginémonos que nos cerráramos en el tema formal. Ah, no, esto viene en una escritura pública, en la escritura pública está el error, corríjame la escritura pública. No se puede corregir porque ese titular ya falleció pues hace tiempo, ¿no? Ya no puede haber otra escritura. Ah, que lo hagan sus sucesores. No, pero los sucesores ya, pues uno se fue a España, ya no tiene interés, el otro. Yo soy el que le compró, yo quiero corregir eso porque me favorece el tracto. Ah, no sé, 50 años, 50 procedimientos y nunca soluciona el problema. En cambio, si nosotros somos proactivos, decimos, oye, no es necesario pues un procedimiento, esto es evidente, esto tiene otras vías de comprobación. Yo puedo llegar a la convicción de que hay un error, ¿no? En el nombre transcrito, que finalmente es lo menos importante, porque había certeza en la identificación por el documento de identidad. Entonces, si por ese dato yo puedo llegar al dato correcto, entonces puedo corregir. Ese es un criterio de avanzada. Un criterio de avanzada también fue ¿no? Oye, en una operación matemática 10 por 20 me da 200, ¿para qué hago un procedimiento? Pues, ¿no? Hubo valentía, ¿no? Se asumió una posición con valor. Cuando se dijo además, oye, pero si además reduces, aunque obviamente al reducir vas a variar las medidas hacia menor, tampoco estás perjudicando a tercero, ¿no? Al contrario, ¿no? Tú estás renunciando a parte del área inscrita. Entonces, ¿para qué vas a notificarle a los colindantes? No tiene sentido. Pero cuando le dicen, bueno, pues, pero es que si tú juntas uno y otro, también hay casos, pues, ¿no? En que tú reduces una medida perimétrica, pero el área resultante es mayor porque hubo un error de cálculo. Ah, sí, pero ya suena muy enredado. No, suena muy complicado y mejor nos ceñimos a lo que ya se dijo y hasta ahí nomás. Entonces, lamentablemente, ¿qué nos queda? Como nos han dicho que no lo podemos hacer en un solo acto, lo hacemos en dos. Bueno, por el momento al menos, ¿no? Esperemos que esto cambie. Sí. Resulta que va a ser muy complicado y hay digamos, la probabilidad bastante de que en registros públicos vaya a ser observado esa minuta, ¿no? Esa escritura. Entonces, mejor se ha optado por hacer la rectificación de nombre, ¿no? Del título registral con el nombre del anterior propietario, y una vez que termine ese procedimiento, que demora aproximadamente 7 días hábiles, recién se podrá hacer la minuta de compra-venta y elevar la escritura pública, ¿no? Entonces, igual se ha tenido que hacer en dos tiempos, porque un solo tiempo había el riesgo de que sea observado en registros públicos. Sí, lo entiendo. Sí, efectivamente, muchas veces el problema principal es la actitud que asume el funcionario, ¿no? Si el funcionario quiere actuar con un criterio o con una voluntad de apoyo, de favorecimiento al procedimiento, cuando sensatamente es posible, ¿no? Ser flexible. Nadie está pidiendo que los funcionarios asuman responsabilidades o riesgos, ¿no? De eso no se trata. El funcionario obviamente tiene que cumplir sus funciones, y cuando existe un riesgo de perjuicio a otro administrado, obviamente el funcionario tiene todo el derecho y toda la responsabilidad
de rechazar cualquier mecanismo que se aparte de un procedimiento formal. Pero cuando sensatamente llegamos a la convicción de que no se necesita un procedimiento, porque el procedimiento está orientado a eso, a darle garantías a quienes podrían ser perjudicados, ¿no? Para eso se crea el procedimiento. Y yo lo puedo corregir porque es una data inscrita. Yo, como depositario de la información registral, yo puedo comprobar que fehacientemente esa data inscrita se corrige con un documento que me da certeza. Y con eso es suficiente. Pero bueno, como todo, las cosas a veces van avanzando de forma progresiva. De repente, en este caso, la propuesta que se hizo pues sonó muy peligrosa, de repente una primera impresión, nada más, ¿no? Una primera impresión, porque yo creo que si se hubiera analizado completamente el caso, se hubiera llegado a la convicción de que estamos hablando de una síntesis, ¿no? Juntamos el procedimiento de error de cálculo con el procedimiento de reducción por menor cabida, sin afectar derechos de terceros, y llegaremos a la conclusión de que si ya lo dijimos, ya hemos dicho uno y hemos dicho dos, ¿por qué no podemos decir uno y dos juntos? Sí, obviamente, debería poderse. Bueno, ¿cuáles son las etapas del procedimiento? Elaboración de la información gráfica, notificación y publicación, inscripción de las rectificaciones en el registro de predios. Estamos en el caso de las rectificaciones efectuadas por COFOPRI. Salud. Bueno, se verifica la existencia de la discrepancia, ¿no? El primer paso es ese, ¿no? El primer paso es hacer una evaluación de la realidad física, ¿no? Se verifica el predio, se hace la mensura, la comprobación de las dimensiones, medidas perimétricas, área, otros datos físicos, y en base a esa información física se elaboran los planos correspondientes para su notificación. Se procede a la notificación de los planos de manera personal a los titulares de los predios inscritos involucrados en el procedimiento, del predio que se va a regularizar y de los colindantes. Se publican carteles en la oficina zonal respectiva y en otros lugares visibles por un plazo de 15 días hábiles. ¿Para qué se hace esto? Para que pueda formularse una oposición, ¿no? Quien sienta que esto lo va a afectar tiene la posibilidad de ir y presentar su oposición, ¿no? Dentro del plazo de 20 días calendario siguientes al vencimiento del plazo de 15 días. Se pueden realizar estas actuaciones. Solicitar la corrección de la información publicada. Bueno, de repente la oposición no se refiere a la regularización misma, sino que hay un dato que no es correcto, ¿no? O formular oposición al pedido de rectificación presentando las pruebas técnicas que la sustenten. Si no hay oposición, en caso de predios rurales, estamos hablando de predios rurales, COFOPRI emite el instrumento de formalización respectivo para su inscripción en el registro de predios, adjuntando los planos y certificado de información catastral. En el caso de predios urbanos, emite la resolución y los planos respectivos, los que por sí mismos dan mérito a la inscripción de la rectificación. Sí. 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 Sí, así es. Sí, ya se ha hecho la delegación de competencia a los gobiernos regionales. Sí. Claro, lo que pasa es que el plazo es justamente para eso, para que el procedimiento no se quede paralizado. Digamos, ¿qué sucede si transcurrido el plazo legal, COFOPRI todavía no ha formalizado nada y el interesado necesita alcanzarle esta información al funcionario? En la práctica no ocurre nada, ¿no? En la práctica lo que ocurre es que el dato que le acerca el interesado puede ser tomado en cuenta por el funcionario de COFOPRI. En principio, el plazo es para que COFOPRI no se quede de brazos cruzados. No se vence el plazo y COFOPRI debe proceder si no hay oposición, a formalizar la rectificación. Igual que en el procedimiento notarial, ¿no? O sea, si al vencimiento del plazo de 25 días hábiles
no se ha formulado oposición, el notario ya debería declarar la rectificación. Pero si no la declara, ¿qué sucede? ¿Se pueden oponer? En ese caso la norma sí ha sido explícita, ha dicho sí, hasta antes de que se formalice el acta. O sea, el plazo es para impulsar el proceso, para que el notario ya pase a la siguiente etapa. Pero si alguien se opone fuera de ese plazo, no significa que no se tome en cuenta su oposición, ¿no? En caso del procedimiento notarial está claramente establecido, en este caso no, pero yo creo que no habría ningún inconveniente. Es más, o sea, normalmente lo que ocurre es que cuando el funcionario administrativo, sea de COFOPRI o cualquier otra entidad, recibe una oposición, inmediatamente se pone alerta, ¿no? Podría ser que la oposición no sea fundada también, ¿no? Puede ser que sea una posición meramente superficial, no que alguien se oponga por oponerse sin entender, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de COFOPRI, como tiene una competencia doble, no es como en el caso del notario. El notario simplemente recibe información, el notario no ha ido a campo, no ha verificado. En el caso de COFOPRI sí ha verificado, conoce la realidad, es más, formaliza toda la realidad, no la realidad individual solamente, sino toda la realidad. Entonces, cualquier oposición que no esté bien fundamentada, COFOPRI puede desestimarla, porque a partir de la información que se ha levantado, COFOPRI puede saber si la oposición es totalmente subjetiva. Hay gente que simplemente se asusta y se opone por oponerse sin mayor fundamento, ¿no? Pero en principio, respondiendo a la pregunta, a un vencido el plazo se puede presentar una oposición o cualquier tipo de documento que advierta al COFOPRI que ahí existe pues algún perjuicio tercero, sí. Sí. Sí, no hay ningún inconveniente. Bueno, creo que el tema de rectificación está claro, ¿no? Pasamos al tema de saneamiento catastral registral. El procedimiento de saneamiento catastral registral es la figura novedosa de la que hablábamos anteriormente. Lo que se ha querido con este procedimiento es permitir que ya no en base a los documentos, sino en base a la realidad física, uno pueda tener un levantamiento cierto, descriptivo